creyentes en la tierra, pero muchos caminan como marcianos, como lunáticos que descendieron de la luna y no saben para quién viven, si viven para su vientre o viven para Cristo o viven para Marte o para la luna. Pero el que tiene bien definido qué significa vivir para Cristo, creo yo que usted y yo fuéramos personas diferentes, actuáramos diferente, fuéramos mejores hombres y mujeres obedientes en toda la atmósfera del reino de Dios. Porque si usted amara el vivir para Cristo, a usted no le pesaría apoyar la obra de Dios sin condiciones, porque ha entendido que usted ya no es usted, sino que Cristo en usted. Muchos hablan de que son creyentes, pero sus acciones, sus actitudes hablan lo contrario de que son hijos de Dios. Pablo el apóstol, dice la Biblia que en su cuerpo tenía las huellas de Cristo. Tenía bien cimentado quién era el que lo había escogido. A él no le interesaba el espacio del tiempo, sino que él sabía que Dios era más importante que todas las cosas de la tierra. Él sabía que estaba dispuesto no solo a predicar, sino a sufrir por causa de Cristo, y estaba aún dispuesto a dar su vida por Cristo. Usted habla de Cristo, pero yo no sé cuál Cristo, si el Cristo negro, si el Cristo de Esquipula, porque si en verdad usted tuviera al Cristo de Pablo, usted fuera una persona diferente, 100%. Entonces, yo pienso que cuando Cristo venga en gloria en su primera venida, se van a dar sorpresas. Quizás gente que nunca la vimos en un altar, en una iglesia, quizás es la que va a levantar el Señor. Porque quizás fueron más honestos, más sinceros, más justos, más fieles. Y los que estaban calentando una silla en una congregación, es el peligro que se puedan quedar, porque no están bien definidos quién es Cristo en su vida. El hablar de Cristo te compromete a ti y a mí de que seamos ejemplo y de buen testimonio, tanto en la comunidad cristiana como en la sociedad pagana que no conoce de Dios. Pablo estaba comprometido con esa manifestación de Cristo en su vida. Pablo sabía que gente lo iba a apoyar, gente iba a estar con él y gente que lo iba a odiar. Pablo lo sabía muy bien. Pero usted que no sabe si es de allá o de acá, usted no sabe nada. Porque no es el usar un traje o usar un bonito atuendo, no. La diferencia que va a hacer en tu vida no es el traje, es cómo vives delante de Cristo. Por eso es que David, cuando estaba en su apogeo y vivía bajo el régimen de la voluntad de su Dios, David tenía unas expresiones muy halagadoras para Dios. Y él decía: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Digamos que cuando el hombre de Dios y la mujer de Dios saben que viven para Él, aunque estén en el proceso que puedan estar pasando, ellos tienen una plena certeza y confianza que el Señor cuidará de él, que el Señor pastoreará su vida, que el Señor sustentará su vasija de barro. Y ahí es donde tenemos que luchar y hacer la diferencia. Porque también él expresaba en ese salmo: y nada me faltará. Hoy vemos tantas necesidades en el pueblo de Dios.
Primero porque usted está haciendo sus tesoros aquí en la tierra. Usted ve la necesidad de la obra, ve la necesidad de su hermano en la fe, y a usted no le importa, a usted le vale. Porque su interés es hacer dinero en esta tierra. Cristo dijo estas palabras, que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿A dónde está tu tesoro?, le decía el Señor a la gente. ¿A dónde está tu tesoro? Si lo tienes aquí abajo, dice que la polilla y el orín lo corrompe, lo destruye. Pero si tu tesoro está en el cielo, no va a haber polilla ni orín que lo vaya a corromper, porque tomaste la sabia decisión de vivir para Cristo, y que aquí lo de la tierra es pasajero, es temporal, y ahí es donde usted está bien fundado, bien definido, que ni lo alto ni lo futuro ni lo principal y potestades lo pueden separar del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero hay gente que habla de Cristo y va a la casa de Dios cuando le da la gana. Es que yo tengo que trabajar, es que yo tengo que pagar los biles, es que yo tengo que velar por esto y lo otro, y Dios no vela por ti y por mí, pues. Aleluya. Él es el que cuida, es el que vela, es el que suple. Por eso es que David decía: nada me faltará. ¿Por qué? Porque el Dios que lo había elegido a David era fiel y era verdadero. El Dios que ha elegido la iglesia, el Dios que ha elegido a cada uno de nosotros, sigue siendo fiel y verdadero. Y esto es lo lindo, que nuestra gobernabilidad no depende de un gobierno pagano, sino que depende del Dios soberano que vive en luz inaccesible. Ahí es donde te pregunta Dios: ¿vives para Él o vives para tu vientre? Porque si vives para tu vientre, por eso es que tenés esa cara de difunto, cara de muerto. Sí, porque hay muchos que aparecen al mes, a los 22 días, pero hable con ellos que son salvos. Ah, sí, son salvos. Hable con ellos que son cristianos, sí, y no dejan el pecado de adulterio. Entonces, ¿qué clase de creyente eres? ¿Qué clase de cristiano eres? Si vives para Cristo, empieza a dar fruto digno de arrepentimiento y entra a la obediencia a Cristo. Porque cuando entras a la obediencia de Cristo, repito, no importa el tiempo de la atmósfera de la tierra. Ve la necesidad y se mueve a misericordia. Ve la necesidad y se presta para servir al necesitado. Porque eso hizo Cristo. Dice que veía, dice Juan, que veía a las ovejas como sin pastor, descarriadas, dice. Y ahí es donde Jesús tenía compasión de ellos, dice. Y no solo tenía compasión, sino que actuaba en suplir la necesidad de esas ovejas descarriadas. Hoy yo le pregunto: ¿usted es oveja descarriada o tiene pastor? Gloria a Dios, aleluya. Solo la hermana Silvia. ¿Usted tiene pastor o es oveja descarriada? Si en verdad tuviera a Cristo como pastor y a mí, que me ha elegido como representante de su reino, ¿por qué no entra en obediencia? ¿Por qué hace lo que le da la gana? ¡Qué silencio te va! Y gracias a Dios que cerré donde iba a ir esta noche, hermano. Porque yo también necesito estar aquí con el propio rebaño que Dios me ha dado. Porque yo no sé cómo usted vive cuando su servidor no está. Y hoy que quisimos cantar con el alma, donde arriba están medios tetuntes, medios muertos.
Usted puede decir, ay, que usted se equivoca. Usted no le importa si yo me equivoco, pero usted ya tiene la unción y usted tiene que darle el sazón a la adoración. Pero usted no es una mazacuata cuando usted está dirigiendo. Ministros de alabanza flojos, aguados. Y el pueblo flojo y aguado y los de arriba también. Entonces se va a acabar la obra, pero la obra no se puede detener, porque la obra no es de los salmistas, no es de mí. Nació en el corazón de Dios y vino uno a morir en la cruz del Calvario por ese rebaño. Pero pregúntate, ¿has nacido de Dios o vives para Cristo o para quién vives? Hay unos que le dan prioridad al trabajo y se ausentan. Hay otros que vienen, mire hermano, eso es flojera, venir casi a sacar al predicador. Pero cuando van a trabajar con sus patrones 1 hora antes o media hora antes llegan. Eso es una vergüenza. Y los mismos de ese hábito, de este ministerio, los mismos son. Yo digo, mi pregunta es, ¿en verdad has nacido de nuevo? ¿En verdad eres hijo de Dios? Porque cuando yo no era pastor, para la gloria de Dios, y Dios me es testigo, yo nunca dejé de faltar a un servicio y llegaba media hora antes de que se empezara la obra de Dios. Si el vientre me chillaba, alrededor de esa casa de Dios había un puño de comedores. Nos íbamos a sentar antes. Pero usted viene todavía, viene para sacar el pastor y todavía viene. Ayúdanos, Jesús. Es una vergüenza, hermano. Si cuando eras mujerero, cuando eras borracho, cuando eras bailarín, eras el primero que estabas en la ventana de boletas de compra. ¿Y por qué lo de Dios? Eres rebelde, eres desagradecido, eres desobediente a lo de Dios. ¿Por qué eres de esa naturaleza y no de tal vacía rebelde, hombre? Con esa palma quieren agradar al pastor y al que arriba, no. Mejor ordene su vida. No vaya a pasar lo del rey Ezequías del capítulo 37 de Isaías, que Isaías el profeta lo manda el Señor y le dice, dile a Ezequías que ordene su casa porque de cierto va a morir de esa enfermedad y que no pida misericordia. No vaya a acontecer eso con usted. Y cuando estés tirando los caites, diga, Señor, hago un pacto nuevo contigo, levántame y te voy a servir. Dios, que conoce los corazones, no va a dejar morir porque sabe que es mentiroso. ¿De verdad? Gloria a Dios, aleluya. Fíjese, hermano, usted que viene a los meses y no tiene cara de vida. Sí, los varones están quizás pensando en la amante sin vergüenza. Piensa en Cristo. Piensa en aquel que te amó y se entregó en la cruz por ti y por mí. En Él piensa. Deja el pedazo de guango de vieja y de viejo y concéntrate y conságrate y vive para Cristo, porque eso es el todo suyo y mío a su nombre. No vas a ir pensando en lo temporal, porque el placer de la carne es temporal. Es bien lamentable que no queremos vivir para Cristo. Es bien difícil poder encajar en el proyecto de Dios, porque usted ama más su trabajo. ¿Cómo es usted en el trabajo? ¿Mujer coqueta, provocativa o una mujer pulcra, prudente? ¿Cómo altura? Pulcra. Y aquí en la iglesia se le ve que a la pastora no la saludan ni le hablan, pero cuando me ven a mí, vieja sinvergüenza, ratera.
Si en la casa de Dios son de ese tipo, ¿cómo no serán allá afuera, hombre? Ustedes viejos pasmados sin vergüenza, que también son coquetos. Eso no es vivir para Cristo. El vivir para Cristo es un hombre ejemplar, temeroso, porque no le quiere fallar a su Salvador. El vivir para Cristo, una mujer que quiera vivir para Cristo, es que le ofrezcan lo que le ofrezcan, ella es seria, responsable, honesta. No, es que la pastora es más brava, soy más bravo yo que ella, y ustedes a mí, porque soy hombre. Ahí. Bueno, hay hombres que ya los tienen bien justaneados las mujeres y eso ya no despierta. ¿Serán ustedes de esos justaneados? Sí, bueno. Meli, no los justanees. El otro también dijo, Yailin, no los justanees. Por ahí que son cara de... ¡Échale juego! Oye, hermano, el rey David desea unas expresiones bien preciosas, hermano. Un ejemplo, Salmo 34 primero. Clamé a Jehová y él me oyó y me libró de todas mis angustias. ¿Por qué David expresaba eso? Porque él sabía que su Dios no lo había dejado, no lo había desamparado. A pesar de que era sinvergüenza mujerero, Dios lo seguía cuidando como Señor, como pastor de su vida. ¿Por qué no dejas que Él te pastoree? ¿Por qué no dejas que Él sea tu Señor y tu pastor? Cuando tengas ese encuentro, creo que vas a ser el primero en ser más puntual. Hay unos que ya están automatizados, vienen hoy pero mañana no vienen. Hay otros que están automatizados, vienen el jueves pero el sábado y domingo no vienen. Miren qué clase de creyentes. Pero se van para el cielo. Yo pienso que para el suelo, porque para el cielo no creo. Primero porque Dios demanda de usted y de mí santidad. Y sin santidad usted no puede ver a Dios, ni yo lo puedo ver. Entonces la santidad es bien importante en el creyente, porque eso le caerá a sus ojos colirio, que aunque vea hombres coquetos, ella se va a invadir esa coquetería. Y si ve mujeres coquetas, él se va a invadir. ¿Por qué? Porque la santidad de Dios circuncida los ojos carnales. ¿Ustedes son carnales o espirituales? Ni saben ni fu ni fa. No saben si son carnales o espirituales. Bueno, ya que no me digan, se les ve la cara, hermano. Pero pastor, yo danzo. Pero si la danza no quiere decir que usted está bajo la unción, porque hay danza de emocionalismo, hay danza de la carne y hay danza en el espíritu. ¿Y ustedes, hermanitos, cómo se sienten? No me cierre esos ojos de catarrico. Sin vergüenza. Porque parece el farol ahí. No, hermano, ya valore lo de Dios. No es el tiempo de perder el tiempo. Porque usted y yo no sabemos ni la hora que vamos a morir físicamente y cómo nos va a encontrar la muerte con el Señor de Señor. Segundo, usted no sabe la hora y el día que el Señor vendrá por toda la iglesia de la tierra. La pregunta es, ¿estaremos preparados? Ya ve que esos mensajes me gustan porque lo hace a usted estar en silencio total para que reflexione. Pero cuando aquí viene un predicador que le trae fantasía, usted solo son risas y risas.
Y que eso no quiere decir que usted va. ¿Me entiende? ¿Cómo nos va a encontrar la muerte física? ¿Y cómo nos va a encontrar cuando venga el rey a levantar a su iglesia? Nos levantaremos, me dijo una vez un sinvergüenza. ¡Ay, yo hay que hacer el pantalón suyo! Me agarro, pastor, se equivocó, porque la Biblia dice que carne y sangre no entrarán al cielo, porque Dios solo viene a traer el alma. Un cuerpo glorificado viene a levantar el rey. Si usted quiere agarrar del pantalón del viejo, se van a quedar los dos. De la vieja se van a quedar los dos. ¿Por qué cree que yo digo una gran verdad que Pablo dice en estos versículos? Porque para mí el vivir es Cristo, decía Pablo. ¿Qué significaba o qué implicaba esa palabra en los labios de Pablo en su vida personal? Implicaba responsabilidad total sobre todos sus hermanos en la fe. Usted a veces la repite porque oye a otros predicadores, pero no es porque usted en verdad esté dispuesto a vivir para Cristo. ¿Me entiende? ¿O no me entiende? Estas hermanas como que me quieren tirar un escopetazo, están con un cara de... ¿Usted entiende o no entiende, hermano? Ustedes están más muertos que esta. Sinvergüenza, mujereros, transeros. ¿Están vivos, varones? Solo así de esa escuela ven, ya ve. Mientras están, pero encasquillados, hermano. Encasquillados el diablo y ustedes. Oiga, hermano, Pablo sabía lo que estaba diciendo. Y esas palabras que él sostenía y salían de sus labios, sabía que le implicaría adversidades de sus hermanos en la fe. Porque en todos los tiempos han habido hermanos que odian a los que sostienen la verdad. Como les decía yo anoche, yo no hay moneda de oro para que les venga a ustedes rebeldes. La sana, súbesela a tu mujer. Parece, cárgame. A su nombre. ¿Están vivos los de atrás? Vaya, pues no se me descuiden con los pollos. Porque hoy las abuelitas pues están. Me gusta porque están empujando una allá atrás. Yo les aconsejo, hermanos en general, haga un poquito más de esfuerzo para ser más obediente. Háganlo. Así como se congracea con su amo de la tierra, congracéese con el Rey y Salvador de su vida. Con aquel que le dijo: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, porque yo les voy a hacer descansar. Congraciémonos con él. Yo creo que sí se puede, hermano. Hay unos que no quieren dejar las grúas por no venir a la iglesia. Que tengo que ir a recoger los choques, pastor. Y después vienen a la iglesia todos moribundos. También, ay, mira qué cansado estoy. La pregunta es: ¿a quién estás agradando? ¿A tu amo Mamón, como Jesús lo dijo en Mateo? Oiga, se oye fuerte, pero esa palabra Mamón en el término de nuestras épocas es una mala expresión. Pero en la época de Jesús, en el griego original, significa el Dios de las riquezas de esta tierra. ¿A quién le sirves tú? ¿A ese Dios de tus riquezas o a quién? Cuando yo siempre pregunto: ¿y por qué no vino? Voltéeme a ver a los ojos, porque siempre es mi padre. Y con una sonrisa colgate que ni se cepillan los dientes. Yo digo: no, vea de con cuentos de vieja. Oye, hermano, ¿a dónde está tu agradecimiento? Si quiere le presto mi zapato un rato.
No, de verdad se lo presto el zapato ministerial a ver cómo va a surgir o cómo va a desarrollar eso. Muchos anhelan obispado y no saben a qué lío se están metiendo. Si usted se mete y todos los días le busca, le sirve esto y lo otro, y todavía así lo borbandea el otro. Entonces ahí es donde Pablo dice: para mí el vivir es Cristo y el morir me es ganancia. La pregunta que yo le hago es: ¿estás dispuesto a morir por Cristo, sí o no? Nadie dijo ni fu ni fa. El salmista dice: no, yo quiero disfrutar a mi vieja, pastor. Ella dice: no, yo quiero disfrutar ese medio chilillo, padre. Oiga, esa es la fe y la disponibilidad que tiene. Da la vida por causa del evangelio. Sufrir desprecio, sufrir persecución por causa del evangelio. ¿Está dispuesto a eso? Eso implica morir para Cristo. No es el traje del chango. Eso no hace la diferencia. Lo que hace la diferencia en nosotros es la disponibilidad que tengamos en Cristo, de hacer lo que Cristo nos ordena que hagamos. ¿Y qué es eso? Que ya no es tu vida, no es tuya, es de Cristo. Mi vida ya no es mía, es de Cristo. Y ahí es donde tenemos que estar disponibles a morir a los deseos de la carne. ¿Qué no ha hecho Dios por usted y por mí? ¿Y cómo le estamos pagando a Él? ¿Fieles? ¿Obedientes? ¿O cómo? Como que vinieron a un funeral hoy, hombre. Como que hoy el funeral se destapó el ataúd y ya solo muertos están surgiendo. Gloria a Dios, aleluya. Esta es la funeraria El Ángel. Y esta es la funeraria, ¿cómo? Inmigración, no, estos están matando a los difuntos. Este ya es el que la está arrepintiendo. Oye, hermano, ¿usted está vivo o está muerto? ¿De verdad está vivo o está muerto? Hoy le hago la pregunta y vamos a ver si están vivos. Bueno, el hermano Oscar ya quiere ¿Cuál fue la pregunta que le hice, mujeres, esto a todos? ¿Cuál fue la pregunta que le hice a todos, varones? Esa es la pregunta. Sencillo. Hagamos un experimento sencillo. Tapémoslo así, mira. Agarre así. Agarre, estire las manos, por favor. Mujeres y hombres. Tírenlas, por favor. Estírenlas. Hoy vaya acercándolo, vaya acercándolo. Vaya acercándolo. Háganlo. Samuel. Mami. No son rebeldes, que estos parecen cabras. Tápese bien, pues. Apréndese, hermana de Shelly. Que te aprendas con la hacha. Mira que él se fue en el baño, aquí lo sacaron. Porque es que manda el 911, hermano. Espera. Pero apréndese. Van a Biblia. Que no me esté con cuento de vieja, que porque está teniendo al chiquitín. Con una mano se puede tener. Hágalo. Pero apréndese. ¿Cuántos segundos cree que vamos a durar? No sé si Freddy se acuerda del paso que lo llevaban a los chorros, a los oficiales. Los tiraban con mochilas llenas de arena y la piscina era la más honda, que si no podías nadar, hasta ahí llegabas. Fíjese, ese paso se lo hacen a todos los que quieren llegar a un grado diferente. Entonces, si en 5 o 6 segundos ya no salió,
se tiran los que están libres porque tienen miedo que se ahogó. Va. Si yo me tapo, pero fuerte, la boca y la nariz, si Dios no nos cuidara, creo que en 5 segundos o 1 minuto y medio a 3 máximo, creo que usted ya dice, auxilio, auxilio. Porque el aire se le está yendo. Y que después de la vida, ¿qué es la vida en usted? El aire que Dios nos ha dado. Y no hemos valorado en nuestra vida la persona de Jesús. Muchas veces vivimos como desconectados de Él. Y hay cristianos, hermanos, que no les interesa si están en el siglo XXI y dicen, el Señor tal vez ni va a venir. Hombre, si la iglesia al fin y al cabo va a pasar la tribulación, la van a pasar los tibios que dice Apocalipsis. ¿Por qué? Porque dice Dios que los va a vomitar de su boca. A los tibios lo va a vomitar el Señor. Y esa clase de creyentes tibios, sí creo que van a quedarse a la tribulación y van a ir a besar los pies del anticristo. Pero la iglesia viva, la iglesia verdadera, la iglesia que se ha dispuesto a vivir en la tierra para Cristo y ha morido a las fiestas paganas y ha morido a los nightclubs, a los casinos y ha muerto a los deseos de la carne, de fornicación, adulterio, borrachera, a esa iglesia resplandecerá el sol de justicia. Porque esa iglesia es la que en verdad ha nacido de nuevo en Cristo. Y allí es donde usted y yo tiene que estar bien definido si en verdad vive para Cristo o no vive para Cristo. Porque estamos mal adaptados a este mundo y lo hemos amado de tal manera que no nos queremos despojar de los deseos de esta tierra. Usted sabía que los edificios son pasajeros, los que sus ojos y los míos ven. Todo lo que hay en esta tierra. Capítulo 2 de 1 de Juan dice que el mundo y sus deseos pasan. ¿Qué es eso? Todos los grandes rascacielos que conocemos un día van a ser derribados de un solo. Entonces la pregunta es, ¿por qué no ama y no vive para Cristo? ¿Sabe usted que en segundo el hombre y la mujer pueden perder lo que Dios les ha dado? Muchos dicen, no, pero es que eso no se pierde. Si tú no vives en la obediencia, Dios no va a venir a traer rebeldes, va a venir a traer un hijo y una hija obediente, nacido en la gracia salvadora de su Hijo Jesucristo. Por eso es que no podemos darnos el lujo de vivir una vida pagana, de ir a la casa de Dios cuando usted quiere, no cuando Dios le ha ordenado que lo haga. Mire las iglesias anglosajonas y mire las iglesias de los afroamericanos cómo están. Para mí son sepulturas espirituales, hermano, porque solo una vez se reúnen en la semana, si es que se acuerdan. Tuvieron de parte de Dios todos los beneficios de la tierra, pero lo han valorado. Antes eran iglesias y hoy son venta de marihuana y licores de muchos templos que eran antes. Otras son lavadoras de ropa de la dry clean. Y otras han sido hoy hechas para que los seres humanos habiten en ellas. ¿Cree que a Dios no le duele esa clase de cristianos que no valoran lo que Él hizo en la cruz del Calvario? A Dios le duele. Por eso es que Misión Cristiana detesta, no se puede dormir en los laureles, porque el
diablo, que el Señor lo reprenda, anda como león rugiente. Dios a usted y a mí nos ha elegido para que seamos los hijos y las hijas vencedores, conquistadores, guerreros, guerreras. Pero despójate un rato de la materia y hace el espacio y el tiempo para ir a la casa de Él. Porque los achaques ahí están. ¿Te puede liberar Dios o sanar Dios? Claro que lo puede hacer. Pero ¿por qué muchas veces no quita nuestros aguijones? Porque no hemos valorado lo que Él es en nuestra vida. Pablo, hermano, según la Biblia, solo una enfermedad tenía Pablo. Fíjense, un hombre en todo su ser fuerte, vigoroso y saludable. Solo un aguijón, y era el aguijón de su ojo. 3 veces dice el libro de Hechos que le había pedido a Dios, y lo reafirma 2 Corintios 12. 3 veces te he pedido, Señor, que quites este aguijón de mi carne, y no me has dicho nada. Y le dice Dios, ¿querés oír algo? Sí. Pablo, no te voy a quitar el aguijón, solo bástate de mi gracia, porque mi poder, Pablo, se perfecciona en tus debilidades. Usted y yo no podemos decir eso porque no vivimos en la obediencia a la palabra. Pero Pablo se sentía capacitado para pedirle a Dios de esa forma que le pedía. Pero Dios no es que no le escuchara, sí le escuchaba. Pero ¿qué le quiso decir? Mi poder se perfecciona en tus debilidades, Pablo. ¿Qué le quiso decir? Pablo, es que con ese aguijón estás haciendo lo que yo te he encomendado. Y usted que sin prueba y sin aguijones usted no cambia. Estamos bien cocinados, hermano. ¿Cuántas cocinadas y cocinados sabemos? La mayoría. Si hacemos la estadística, 97.7, casi 3. Oiga, sin prueba y sin aguijones, no queremos vivir para Cristo. Gloria a Dios. Pero el que ha entendido que este cuerpo no es propiedad mía, sino de Él, a ese no le interesa si está en vacío, si está en tribulación, si está en prueba, si está en aguijones. A Él no le interesa en una cosa, sabe que su Redentor vive, 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 y Él es fiel para darnos la salida. Y Él se dispone a hacer lo que su Señor le ordena. La pregunta es, ¿por qué usted no entra eso? ¿O se cree más superior usted que Pablo y yo que Pablo? ¿O se cree más superior en las mujeres a Berenice, Eunice? Pastor, ¿y dónde está eso? Es que yo no sé. Lea la Biblia. Usted lo viendo novelas, pasa. Ahí lo busca en Tito, en Timoteo. La mamá y la abuela de Timoteo, oiga, son mujeres que hacían la diferencia, igualitas que ustedes, ¿no? Aleluya. ¿Y por qué no vieron? Ay, es que mi manita, desde que nacieron las excusas, hermano, ustedes y el diablo son los número 1. Ahí sí lo que ofrece Pablo, porque usted palabra dice la verdad. Hincha como el sapo bravo, pero no americanos, sino centroamericanos, los sapos bravos. ¿Conocen los sapos bravos ustedes? ¿No los conocen? Voy a mandar a traer uno hoy que viene mi hijo del Salvador, que me lo traiga en maletado y se lo voy a traer y que le brinca ahí de aquí. ¿Por qué no deja esas excusas para dejar de ir a lo de Dios? Porque desde que nacieron las excusas, los primeros que están en la fila son los creyentes. Si yo no estoy ahí, pastor, se muere mi amada.
Que no se murió cuando te echaron a la calle. Y Dios la cuidó. ¿Sí o no? Gloria a Dios. Dele like. Sí, hermano. Claro, las pruebas te traspasan a ti, traspasan los que tú amas. Pero no puedes decir que tú eres la persona más influyente en esa área. No. Es Dios el que lo va a cuidar. Es Dios el que la va a sacar. Es Dios el que va a abrir la puerta. Es Dios el que se va a dar la gloria a sí mismo en esa victoria. Ayer me hablaba un joven cuando venía, ni me acordaba de él. Yo le decía a él, yo no sé por qué las ovejas no le hablan a sus pastores. Y me decía, lo que pasa es que esos pastores ya están más muertos que vivos. Y por eso que lo buscan ustedes. Pues sí, pues yo hasta aquí ando con tantos problemas de Bethesda y los personales. Pero no nos puede decir no. Y hoy me vuelven a hablar. Los doctores dicen esto, lo otro. Mire, hermano, hagamos una cosa. Tal vez usted y yo estamos luchando. Y Dios tal vez tenga otro propósito. No va a querer escuchar esto. Pero si su hijo está en las mejores manos del hospital Loma Linda, así se llama, o allá en el 91, donde está la pesa, ahí está la salida. Ya ve que para mayor sé que ustedes que son americanos, son ciudadanos, pero se hicieron de tranza tal vez. Quizás mintieron a los gobiernos para que les dieran todo. Porque hay muchos de esos transeros. Ay, ya doy. Levanten la mano los transeros. Ay, me trajo una brava gente que la vio así. Y de repente, hermano. Hijo, si Dios está en ese hospital y está cuidando a tu pequeño, y los médicos te están dando esto y lo otro, hagamos una cosa: que no se haga la voluntad tuya, ni la de ellos, ni la mía, sino la de Él. Si era Dios que ese pequeño salga del cuidado intensivo, en segundo Dios va a hacer lo que tiene que hacer. Pero ya no peleemos con Dios. Me dice, sí, tienes razón, fíjate. Claro, hermano. Claro, hermano. Dios es perfecto, hermano. Nosotros queremos así como la Alcácer, sé que hay muchos cristianos alcacerceros, hermano. Que solo hay momentos de emoción, aleluya, gloria a Dios, y de repente se acabó y se perdieron. Hermano, ¿y por qué no digo? Ay, mira, mi patrón me exige día tras día y overtime, sin vergüenza. Mira, yo hasta los piojos le picaron y no tiene pelo y dijo así. Dele ofrenda de palmas a eso. No. Rapidito salió la pulpita y empezó a picar. Oiga. Entonces, hermano, no podemos doblegar el brazo del Señor. Lo que podemos hacer para que Dios se mueva a misericordia, servir mientras podamos servir. Cuando usted hace eso, Dios hace lo imposible que usted y yo no podemos. Por eso vale la pena vivir para Cristo. Y no importa que te odien, no importa que te aborrezcan, no importa que te persigan. Con Dios, usted y yo estamos bajo la bendición de Él. Usted está bendecido, bendecida. Mira, hay más de 100 y... ¿Están bendecidas? Gloria a Dios, aleluya. Mira que ella jugando esta vez y la mamá no le dice nada. Pero pastor, en vez de que esté en casa, no, pero si lo está en la iglesia, que esté sentadito escuchando la palabra. Hay unos que hasta el teléfono tiran ahí y se lo tiran para que güey, no, es mala educación. ¿Por qué cree que yo se enoja a mi hijo, el que es pastor? Porque yo le he dicho, qué mal hábito le diste a tu muchacho. ¿Y sabe por qué le dan a ustedes los teléfonos? Ay, para que no lloren. Demonios le están metiendo y ni cuenta se dan. De repente, te voy a matar. No, mi amor, yo te amo. ¿Qué? Vieja mala guarda.
Bendito Dios. Porque usted le está dando un mal hábito. Hay unos que en la prédica le dan los teléfonos a sus muchachos. Mire qué vieja, bien espiritual. Igual que ustedes, ¿no? Muchos de yo ya no tengo niños, sí, pero ya tiene bigote. ¿Y a dónde están? Gloria a Dios. Hay una que ya está ahogando, a ver por qué va. Seguimos mejor, va. Está tempranito y gloria a Dios y aleluya. Mira, bueno. No, ¿y qué pasó con? ¿Qué pasó con el ministerio profético? ¿Qué pasó? Hay unas que están así. Oiga lo que dice el 22. Más. Es que Pablo se preguntaba y se contestaba él solo. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. ¿Entiende lo que dice Pablo ahí? Digamos, óigalo, en 2 palabras se lo voy a descifrar. Usted y yo en esta tierra en vida somos importantes para Dios. Pero si usted no entra en el vivir para Cristo, no se sorprenda si la muerte le llega de repente y se la lleva. Porque si en vida usted no ha entendido que Dios le quiere usar, entonces ¿para qué le va a tener en la tierra? Mejor se lo va a llevar. O yo pregunto, ¿quiere irse luego? ¿O quiere que Dios le guarde por varios años en esta tierra? ¡Ah! ¿Y por qué no se levanta hacia la obra? Mira, hay 2 allá que ya están chocando como la comadre Chona. Y quedaron eléctricas. Pero pastor, yo siento que los demonios me persiguen. ¿Cómo no le va a perseguir si en la casa de Dios no se goza? Si aquí es donde usted, el Señor tiene que romper ataduras, cadenas, maldiciones de nuestra vida. Pero usted tiene que venir con la disponibilidad de gozarse, de alegrarse y exaltar al Rey de los Reyes, el Señor de los Señores. Pero si aquí es un cadáver, hay una que está luchando. Espero que me imagino que anda. Oiga, porque si para mí, decía Pablo, el vivir en la carne me es beneficio para la obra, no sé entonces qué escoger. ¿Qué es más importante a ustedes, varones? Diga lo que se le venga en su mente. Si en verdad fuera vivir para Dios, actuáramos de diferente forma y manera. Porque cuando usted se dispone a vivir para Dios, su anhelo es que otros conozcan de Cristo. Que otros sepan que hubo alguien que los amó y se entregó por él. Cuando usted dice que el vivir es Cristo y el morir es ganancia, y dice usted en sí mismo, bueno, si el vivir para Cristo es ganancia y el morir también, no importa si este cuerpo se va a deshacer, no importa, pero yo voy a servir para algo en la obra de Dios. Y hay muchos aquí que no sirven ni en el mínimo para Dios, ni para recoger una silla porque se le caen los dedos. Hay otros que dicen, ay, pastor, ya me voy, porque aquí ya no sirvo para nada. Pero para andar en el mundo son una mazacuata, hermano.
Al nomás salir del trabajo se van a los moles para andar de chismosas y chismosas. No andan comprando, solo vitrineando. Pero son buenas. De cuando llegan a la casa llegaron fulminados. Ay, hay que ir a la iglesia. Ay, otra vez. Ay, estoy cansado, tú lo sabes. Pero ¿haciendo qué? ¿Haciendo qué? Unos haciendo edificios, casas, poniendo tuberías de gases debajo de la casa y no vienen a la iglesia. Pero en la casa son unos expertos bien hechos. Hay aquí. Ven que no digan nada. Fiesta en la cara, hermano, de inocentes. Ay, santos ustedes. Gloria a Dios, aleluya. Hay unos que hasta les da electricidad y van a decir, siento la gloria, pero de frío. Bendito Dios. Oye, hermano, que su carne, que cuando habla carne está hablando Pablo de su cuerpo. Si su cuerpo es útil para el reino de Dios, préstese para que Dios lo utilice. Dispóngase para que la gracia y el Espíritu Santo le llene y le use. Porque si no hay disponibilidad, Dios va a tener que tomar una dura decisión en cada uno de ustedes, que es mejor llevárselo antes de que su alma se pierda. Eso lo dice la Biblia, hermano. Capítulo 5 de 1 Corintios dice que había un joven que le había robado la mujer a su marido, que era su papá. Digamos que vivía el hijo y vivía el papá con la misma vieja pícara sinvergüenza. Y dijo Pablo, bueno, yo ya me fui de Corintio, pero presente en el Espíritu, dijo, yo a ese hijo del diablo ya lo juzgué y ya lo demandé a Dios, y que el diablo lo destruya, dijo, para que su cuerpo se destruya y su espíritu se salve en aquel día. Oiga, si usted no le sirve, entonces cuando le esté con el pedazo de limón en la boca, en el hocico, le voy a decir, pues no le dije, en la boca, ahí es donde usted va a decir, y tan bueno que era que solo las uñas se comía. Ay, Jesús. Ay, Padre. Gloria a Dios. Oiga, hermanos, guardémonos para Dios. Sirvamos a la obra de Dios. Y va a ver los beneficios, son maravillosos. Los beneficios de Dios en ese hombre y en esa mujer que se dispone a servir en su obra tienen muchos beneficios. El diablo nos va a querer triturar, nos va a querer matar, nos va a hacer pedazos, nos va a querer descuartizar, pero no podrá, porque nuestra vida está escondida en Dios. Alabado sea Él. No podrá hacerte daño el enemigo, porque está escondida tu vida y la mía en las manos de Dios. Entonces, hoy si ya sabe lo que usted quiere hacer, o todavía está en esos dos pensamientos. Porque Pablo decía, si quedarme entre ustedes, hermanitos amados de Filipo, León, eso es chulada, decía Pablo. Pero tengo que soportar sus caprichos, sus resentimientos, sus pleitos entre ustedes, los rencores entre ustedes. Los tengo que soportar por amor a Cristo, les decía Pablo. Pero yo no sé qué hacer, decía. Si irme mejor se hubiera ido, porque se evitaba la cortada de cabeza. Si él hubiera sabido, creo que él hubiera dicho, Señor, mejor aquí déjame de un solo en el paraíso. Pero mi papá, muchos pueden pensar que papá es malo. No, Pablito, no estés soñando despierto que aquí te vas a quedar. Váyase para abajo de nuevo. Lo ha leído cuando Pablo dice, conozco a un hombre. Oiga cómo empieza, conozco a un hombre. Y estaba hablando de sí mismo. Pero oiga la humildad de él. Él no dijo yo soy. Si
en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Que escuchó palabras inefables. ¿Qué es eso? Palabras que en la tierra no se oyen. Solo Dios las tiene preservadas para sus escogidos. Y usted y yo somos escogidos de Dios. ¡Aleluya! ¿Por qué no obedece? Digo yo. Porque hay un hermano que le dice: por usted no vino tal día y tal día. Ay, pero es que hay que dedicarle tiempo a la familia. Mentiroso el diablo, ¿eh? Sí, hermano. Porque desde que salieron las excusas, usted es el primero, número uno para esa maldición. ¿Para qué? Si yo le pregunto, dedica tiempo a tu amado, que se venía contigo. Descartado, tarjeta roja. Sí, porque yo sé que es mentira. Miren, la mayoría, yo admiro a las mujeres por dos cosas. A las mujeres de Dios, trabajadoras, y cuando llegan a la casa, llegan siempre a trabajar. Y nosotros, ¡vieja! ¡Ya llegué! ¡Qué bueno! Y se va para el cuarto. Y la mujer trabajando como burra ya, y llega a la casa a mantener el aseo y a hacer comida para los haraganes. Y aunque usted no diga nada, eso es así. Porque yo, cuando termino de hacer lo de Dios, Señor, hoy descanso. Y la pastora ya anda como mal. Yo, mi amor, me dijiste, hija, por favor. Ay, mi amor, no leíste. Pues vaya, pues. Y después llega ella: no me toques, que estoy durmiendo. A su nombre. Oiga, pero nosotros los hombres somos aguados. Exigimos a las mujeres y nosotros somos flojos. Aunque no digan nada, pantalonudos de por gusto. Ya está llegando la horita, hermanito. Entonces hay que definirnos. Si Dios nos ha dejado en esta tierra todavía, es porque le somos útiles en su obra. Ya no esté tal vez o no sé. Más adelante no, defínase y póngase a la disposición de Dios. Cuando usted hable de Cristo, porque se ha puesto a la disposición y vive para Él, Dios la va a respaldar y Dios la va a bendecir. Verso 23: porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, decía Pablo. Digamos que para Pablo estar en la presencia del Señor le era mucho mejor, pero también veía la necesidad de la obra de Dios en la tierra. Digamos que en él estaba, como decimos al buen salvadoreño, estaba en una encrucijada que no sabía qué decisión tomar. Usted, como buen mexicano, es mandilón o... Conteste a los mexicanos, hombre. Yo soy mandilón, pastor. A mí la vieja me manda ya de lo que... Dice el yerno: esa es mi suegra. Bendito Dios. Termino con esto. Oiga, hermano, Pablo no estaba en dos pensamientos. Él sabía lo que deseaba, pero veía que la obra, si a él se lo llevaba el Señor, ¿quién iba a quedar a la responsabilidad de ese cuidado? Sabes tú que yo he conocido muchos pastores principales que cuando Dios se los ha llevado y el que se levanta, esa obra entra en un desorden, en una apostasía terrible. Quiere decir que el legado que él hizo lo pisoteó el que se levantó. Y no puede ser así. Porque si hemos luchado por la santidad, si hemos luchado por la obediencia, si hemos luchado para ser fieles a Dios y permanecer en el temor a Dios, hay que estar así hasta que Él venga en gloria. Esté el principal o no, hay que mantenerse en ese arreglo.
Y no es un régimen de sección como tiene El Salvador, hermano, que a medio mundo lo tiene como el hocico en el pescuezo. Todo el mundo le aplaude porque le gusta la seguridad, pero después viene el golpecito, porque eso es así, hermano. Eso ya va para un régimen. Y aunque nadie lo acepte, eso ya va para un sistema de un régimen. Entonces, hermano, usted y yo no tenemos un régimen de persecución. Tenemos a Cristo como caudillo. Y Él no esclaviza a nadie. Él liberta a los cautivos. Él desata a los muertos y le da vida. Él rompe las cadenas y lo hace libre. ¿Por qué? Porque el liderazgo de Cristo es para vida eterna. Para vida eterna. Usted y yo somos libres para Cristo. Entra esa obediencia de Cristo. En El Salvador solo hay una iglesia y un pastor principal que se ha opuesto al sistema y es el que han odiado a morir. Y no lo han metido preso por la misericordia de Dios, hermano. Pero 2 de sus iglesias filiales ya estuvieron en el bote por resistirse a ciertas cosas. Gracias a Dios que Dios los libró. Pero se echaron 6 meses sin gracia en la cárcel. Oiga, digamos que el decir la verdad ofende al que está en el poder. Pero el que conoce a Cristo no importa y no tiene miedo a lo que se levante. Porque él sabe que Cristo venció la muerte y venció gobernadores, venció principados. Y usted con Cristo seremos de igual manera vencedores. Pero así como usted vive el evangelio, yo dudo que sea un vencedor en aquel día. Porque si yo hago la encuesta de la mitad para allá, ¿cuánto tiempo tiene no de venir a la iglesia? Yo, pastor, quiero ver. Usa la computadora digital. Casi 3 meses, casi 2 meses, casi 1 mes y medio. No importa, pastor, aquí estoy, ¿verdad? Porque ahí me dicen mucho cuando yo le digo, ¿y qué ha pasado? Y no, aquí estoy, pues, pastor, que no me ve. Yo un fantasma, ¿ve? Están gozosas. Están gozosas. Los de atrás. Están gozosos. Sammy. Otro contestó por Sammy. Póngase de pie mejor. Hay que vivir para Cristo. Y hay que morir a esta carne. Hay que decirle a Cristo que nos ayude. Hay que decirle a Cristo que nos guíe. Hay que decirle a Cristo que no nos suelte de su mano. Hermanos, si las tentaciones le vienen y las debilidades le llegan, no es porque Dios quiere que usted esté así. Es por su descuido. Es por su falta de obediencia y búsqueda. Por eso necesitamos volvernos a Él. Y morir y vivir para Cristo. Cierre sus ojitos, por favor. Medite. Medite. Reflexione en lo que usted necesita ordenar. Cristo no le ha fallado a usted y a mí. Cristo ha sido fiel y ha sido más que bueno con usted y conmigo. Cristo anda buscando valientes, hombres y mujeres, que se pongan su vida al servicio de la obra de Dios. No va a ser con nuestra fuerza, no va a ser con espada, sino con su Santo Espíritu, dice el Señor, que Él nos va a dar la victoria. Es tiempo de que usted le abra su corazón y se disponga a obrar y a obedecer a ese llamado que Él le ha hecho. Si hay alguien en medio de nosotros que cree que necesita la restauración, que necesita la restauración desde la cabeza a los pies, por fuera y por dentro, hoy es su hora de que usted venga a los pies de Cristo.
y le dije a Jesús, en verdad me estoy equivocando demasiado. Conozco que te estoy deshonrando y te estoy fallando, pero hoy vengo a ti a poner mi vida y a pedirte que me perdones. Si hay alguien entre nosotros y de las redes sociales que desee reconciliarse o aceptar a Cristo, hágalo. Hoy es su hora y es su llamado de parte de Jesús para su vida. Y a los que estamos acá, deje la arrogancia, deje la altivez, el orgullo, y venga a Cristo. Reconcíliese, pídale a Él el favor, la restauración, la salvación. Dígale a Él que lo ayude, que lo liberte, que lo limpie y lo perdone. Si usted está pasando, Dios lo honra, Dios lo va a exaltar y lo va a bendecir. Porque es de hombres y mujeres que reconozcamos nuestra falta, nuestros errores. Cristo está aquí. Porque Cristo está aquí. A usted y a mí Dios nos está haciendo la cordial invitación. Usted que está pasando al frente no necesita de ayuda humana. Usted directamente puede pedir al Señor Jesucristo que perdone sus pecados, que sea Él el Señor de su vida, que sea Él el que le cambie, que le transforme. Abra su corazón, abra sus labios, dígale a Dios, perdóname porque no he entendido que necesito vivir para ti. Haz los cambios en mi vida, transfórmame como a ti te plazca, Señor. Yo quiero ser como tú, Señor. Haga los cambios, por favor. Si he entrado en el círculo cristiano religioso, perdóname y haz los cambios en mi vida. Entra en mí, ayúdame a entrar en obediencia a tu palabra y obediencia a ti, Jesús. No quiero ser religioso, no quiero ser religiosa. Yo quiero tener ese encuentro, esa relación personal contigo, Jesús. Habrá alguien en la parte trasera, en la parte de en medio, de ambos lados, que necesiten reconciliarse. Deje su arrogancia, deje su pecado y venga a Cristo. Él quiere transformar su vida. Él quiere cambiar su ser. Él quiere cambiar su corazón. Jesús está con los brazos abiertos y Él está llamando a que venga a sus pies. Padre, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias, Señor, por la exhortación que nos das periódicamente. Solo sea tu palabra y tu Espíritu Santo el que transforme y cambie la vida y el corazón del hombre y de la mujer. Haznos hombres de Dios y mujeres de Dios. Yo te alabo, te exalto y te bendigo, Señor, por la palabra que has enviado, una exhortación áspera para que este pueblo deje la religiosidad, deje el acomodamiento, deje el pecado oculto que se está haciendo y se arrepientan y se vuelvan a ti, oh Dios. En Cristo te damos gracias, Señor, por esa fidelidad y esa obediencia. A usted hoy y siempre la gloria. Amén y amén.